Si estamos hablando de Guarmacuyay, también tenemos que hablar sobre su autor, José María Arguedas. Acompáñame a seguir su historia y los acontecimientos más importantes de esta misma. José María Arguedas Altamirano nace un 8 de enero de 1911 en Andahuaylas, Perú. A los 3 años de edad pierde lastimosamente a su madre y se ve obligado a vivir con su madrastra, la cual lo maltrata y lo desprecia. A tal punto que José María Arguedas tiene que convivir con los de la cultura indígena, en los cuales llega a convivir de una manera muy bien y serena, logrando forjar un vínculo entre ellos, vínculo que sería expresado años más tarde en sus distintas obras. A los 12 años de edad, Arguedas tiene que escapar de su casa e irse a la casa de su tía. Después su padre lo recoge y lo lleva a entrar a varios colegios donde demuestra y ve con sus propios ojos la discriminación que le tenían a los niños serranos. En vez de desalentarlo, Arguedas resaltó sobre todos los demás, rompiendo la ideología de que un niño serrano no es inteligente. En 1931, Arguedas logra ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos. También tuvo que trabajar en la oficina de correos para mantenerse económicamente después de la muerte de su padre. En 1933 publica su primer cuento y años más tarde, en 1935, publica su primer libro de cuentos, el libro Agua. En ese mismo tiempo fue arrestado por ayudar y apoyar propuestas del régimen dictatorial, ocasión que expresa en su novela El Sexto. Se casa después en 1939 y años más tarde, en 1941, publica otra novela, Yaguar Fiesta, la cual expresa la vida de los indígenas de la misma manera que la mayoría de sus obras. En ese tiempo, a pesar de su éxito, el cual ya había obtenido, empieza a sentir problemas emocionales, los cuales lo empiezan a derrotar. De tantos problemas, Arguedas no puede contenerse más y llega al suicidio el 2 de diciembre de 1969. Su legado perdurará como una de las voces más importantes de la cultura peruana, ayudando al indigenismo y a expresar más cómo es la vida en las culturas más bajas del Perú y los lugares más rurales de este mismo, reflejando la complejidad de la identidad de todo nuestro país. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. En esta ocasión me toca narrar sobre la historia de Guarmacuyay, que traducido en español es Amor de Niños. Bueno, esta historia nos relata sobre la historia de Ernesto, que es nuestro protagonista. El protagonista, que es Ernesto, siempre miraba las fotos que hacían los indios, donde resaltaba a alguien muy especial para él, que era Justinacha, ya que Ernesto estaba enamorada de ella. Bueno, Ernesto siempre iba a la montaña, donde hablaba con ella y miraba las fiestas que hacían con el charango que había en el pueblo. En esa época, Ernesto hablaba con la montaña diciendo sobre cómo estaba enamorada de ese puntito negro, ya que la montaña estaba muy lejos. Y siempre los indios con Justinacha miraban a Ernesto y lo tomaban como una burla. Cuando Ernesto y el Cuto vieron, ya que Justinacha estaba enamorada del Cuto, que era un joven con cara de sapo. Bueno, en uno de esos días, cuando miró la fiesta que hacían ellos en la hacienda de Don Froilán salió de donde estaba, que era su habitación, y los botó con solo decir 3 palabras. Todos se fueron. Y Ernesto, cuando estaba yéndose con el Cuto, nos dimos cuenta de que el tío con Don Froilán eran los dueños de la hacienda. Cuando Ernesto va con el Cuto a donde iban a dormir, donde era una habitación,
El Kutu le cuenta de que Don Froilán había abusado de Justinacha en uno de esos días en las mañanas donde Justinacha se iba a bañar al río. Bueno, después de esto, Ernesto entra en furia, ya que al escuchar eso y ver que el Kutu no hacía nada, le daba una cólera enorme. Y él decía, pero ¿por qué no lo matas o le haces algo? Y el Kutu le respondió que él tenía 9 hijos y que le podía perjudicar, pero cuando él crezca, él pueda vengarse, ya que cuando él también crezca, sus 9 hijos también serían grandes y ya no habría nada que lo pueda detener. Pero Ernesto seguía en furia y siempre quiso hacer algo, que eso fue después de un poco de tiempo, ya que con el Kutu fueron a las ovejas, donde las castigaban con el látigo que tenía el Kutu, donde elegían a las que eran más bonitas, las recién nacidas y las que podían ser más fáciles de poder castigar. Después de un tiempo el Kutu se fue del pueblo y no sabíamos más de su historia, pero Ernesto, que seguía con cólera, siempre veía a las ovejas, y uno de esos días cuando va a una oveja donde se refleja el ojo de una tristeza enorme, Ernesto le pide perdón a la oveja por lo que va a hacer. Y después de un tiempo ya todos crecen. Ernesto se va a otro lugar y el Kutu desaparece. Pero nos cuenta y nos relata después de que Ernesto ya creció y se ha ido a otro lugar, Ernesto le sigue recordando todo ese odio que tiene a Don Froilán, mientras que el Kutu capaz ni se recuerda. Eso es todo, gracias. Continuando con las otras exposiciones de mis compañeros, ahora yo voy a dar lo que es el contexto histórico. Esta obra, Guarmacuyay, fue escrita en el año 1933 por José María Argueda Altamirano. Esta obra, yo voy a dar contexto histórico de esta obra. En estos años, sobre el siglo XX, estábamos surgiendo en el abrimiento de la economía, en lo cual los indígenas éramos maltratados y abusados por lo que son los blancos mestizos. Ellos, ya que ellos tenían haciendas, se aprovechaban de nosotros y nos explotaban. Por eso nuestro autor José María Arguedas escribe algunos de sus libros, la gran mayoría de sus libros los escribe para poder defendernos a nosotros, los indígenas. La obra Guarmacuyay se volvió una de mis favoritas porque es una de las primeras que nos intenta retratar la realidad de la cultura indígena y mestiza en el Perú a mediados del siglo XX. Contribuyó a la consolidación del indigenismo como movimiento artístico y político. Marcó un hito muy grande en la carrera de José María Arguedas, lo cual impulsó de una manera muy buena su carrera. El estilo narrativo, que combina tanto el castellano como el quechua, es considerado una de las cumbres de la literatura peruana y la obra sigue siendo relevante aún en la actualidad, pues esta obra nos inspira a seguir, pues esta obra nos retrata con crueldad la dureza y crudeza, también la belleza literaria en el conflicto de la identidad y el amor frustrado de un niño mestizo. Su lectura nos acerca a una realidad histórica y social que aún resuena en la actualidad. Muchas gracias.